A lo largo de la vida, todos enfrentamos la misma verdad ineludible: el tiempo pasa. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué algunas personas mayores parecen desafiar al tiempo mientras la mayoría comienza a apagarse? Hay un pequeño grupo que sigue viviendo con una energía inagotable. ¿Qué es lo que saben que el resto no? Cierra los ojos por un momento e imagina el siguiente escenario: has vivido una vida plena, has trabajado, has amado, has aprendido y has luchado. Ahora, con 70 años, te encuentras en un punto crucial. Mientras el tiempo avanza, lo que antes era sencillo ahora se vuelve desafiante. Pero aquí está el secreto: el 99% de las personas mayores de 70 años no pueden hacer estas 10 cosas esenciales que podrían transformar su vida y mantener su espíritu joven y fuerte. Envejecer es un viaje que muchos enfrentan con incertidumbre y a menudo resignación. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero desafío no es solo cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos esos años que nos quedan? La filosofía estoica, que ha guiado a sabios y líderes a lo largo de la historia, nos enseña que la calidad de nuestra vida depende de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con serenidad y propósito. Vamos a explorar las 10 habilidades esenciales que las personas mayores de 70 años no pueden mantener. Estas habilidades no son solo cuestiones de salud física, sino aspectos profundos de la existencia que afectan nuestra independencia, nuestro bienestar emocional y nuestro sentido de propósito. Desde cómo mantener una mente aguda y un cuerpo fuerte hasta el arte de disfrutar el presente y dejar ir lo que ya no nos sirve, cada una de estas habilidades juega un papel crucial en una vida vivida con plenitud. La sabiduría milenaria de los estoicos nos ofrece herramientas valiosas para cultivar estas habilidades y vivir con una calidad que desafía las expectativas de la vejez. Entonces, ¿por qué estas habilidades son tan difíciles de mantener? La respuesta no solo radica en el envejecimiento físico, sino en nuestra percepción y nuestra mentalidad. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación que puede cambiar la manera en la que ves el envejecimiento para siempre. Pero antes de continuar, quiero que prestes mucha atención a la historia de Mateo. Será clave para que entiendas la gran lección de este relato, una lección que puede cambiar por completo cómo enfrentas los desafíos y limitaciones que trae la vida después. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y tranquilos, vivía don Mateo, un hombre de 75 años cuya existencia estaba llena de sabiduría y serenidad. Don Mateo no era un hombre común, había dedicado su vida a la tierra, trabajando arduamente y observando la naturaleza en su forma más pura. A lo largo de los años, se convirtió en una figura respetada y querida por todos sus vecinos. Lo llamaban el sabio del campo, no solo por su conocimiento de la tierra, sino por la manera en que abordaba la vida con una calma y una perspectiva envidiables. Aunque la mayoría de los hombres de su edad estaban limitados por sus cuerpos y se enfrentaban a las dificultades de la vejez, don Mateo parecía desafiar estas limitaciones. Su secreto no estaba en evitar los desafíos, sino en cómo los enfrentaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, saludaba al día con una sonrisa y realizaba sus tareas con una energía que sorprendía a todos. Desde la siembra hasta la cosecha, don Mateo mantenía un ritmo constante, sabiendo cuándo trabajar arduamente y cuándo relajarse y disfrutar de los frutos de su labor. Un día, uno de los jóvenes del pueblo, preocupado por el envejecimiento y la pérdida de vitalidad, le preguntó a don Mateo cómo lograba mantener tanta energía y alegría. Don Mateo, con una sonrisa serena, le contó una historia que había aprendido de su padre, un hombre que también había envejecido con dignidad y fortaleza. Su padre le había enseñado que el secreto para una vida plena no estaba solo en el estado físico, sino en la actitud con la que uno enfrenta cada día. La vida, le decía don Mateo al joven, es como el campo que cultivo. Siembra las semillas con cuidado, cuida la tierra y trabaja con amor, pero también aprende a aceptar lo que la naturaleza te da. No luches contra el viento que seca las hojas, sino aprende a adaptarte y a encontrar alegría en cada estación. Don Mateo vivía de acuerdo con esta filosofía, aplicando principios que hoy reconocemos como parte de la sabiduría estoica. Para él, no se trataba solo de mantener su cuerpo en forma, sino de cultivar una mente y un espíritu que aceptaran las adversidades con serenidad y gratitud. Cada habilidad que conservaba y cada aspecto de su vida reflejaban un profundo entendimiento de cómo vivir plenamente, sin importar la edad.
Mientras los días transcurrían, don Mateo se convertía en un ejemplo viviente de las 10 habilidades que muchos pierden al envejecer. Su vida estaba marcada por la autonomía, la gratitud, el aprendizaje constante y una actitud positiva frente a los retos. Estas habilidades no solo le ayudaron a mantener su vitalidad. Vamos a adentrarnos en las primeras 3 habilidades que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar y cómo don Mateo ha logrado conservarlas contra todas las expectativas. Estas habilidades no son solo físicas, son pilares fundamentales para una vida plena y con propósito, incluso en la tercera edad. 1. Mantener la independencia física. La primera habilidad que muchas personas mayores de 70 años pierden es la independencia física, ya sea para caminar largas distancias, levantarse sin ayuda o realizar tareas cotidianas. La pérdida de movilidad es una realidad que afecta a la mayoría de los ancianos. Sin embargo, don Mateo, a sus 75 años, sigue trabajando la tierra cada día. ¿Cómo lo logra? Don Mateo no se obsesiona con tener un cuerpo fuerte como el de un joven, sino que practica algo más profundo, la constancia. Todos los días, sin importar las condiciones, se asegura de moverse y de mantener su cuerpo activo. Pero no se trata solo de trabajo físico, lo combina con ejercicios de estiramiento y una dieta equilibrada. Sabe que el cuerpo necesita cuidado y respeto, no la explotación de la juventud. Esta habilidad para mantener su independencia física le permite vivir con dignidad. Aquí es donde entra el estoicismo, aceptar los límites del cuerpo, pero trabajar cada día para superarlos sin rendirse. 2. Aceptar el cambio sin resistencia. La segunda habilidad que la mayoría de las personas mayores pierden es algo más emocional, aceptar el cambio sin resistencia. A medida que envejecemos, es natural resistirnos a los cambios en nuestras vidas, cambios en nuestro cuerpo, en nuestras capacidades, en nuestras relaciones. El miedo a perder lo que alguna vez tuvimos puede paralizarnos. Sin embargo, don Mateo ha dominado este arte. Como buen estoico, ha aprendido que la resistencia al cambio solo trae sufrimiento. Ha observado cómo su cuerpo ha cambiado con los años, pero en lugar de luchar contra eso, lo acepta y adapta su vida. Cada día es un nuevo reto, pero don Mateo lo recibe con los brazos abiertos. En lugar de lamentarse por lo que ya no puede hacer, se enfoca en lo que sí puede realizar. Al soltar esa resistencia, encuentra una nueva libertad. El cambio ya no es su enemigo, sino su aliado. La tercera habilidad que el 99% de las personas mayores de 70 años pierden es la curiosidad intelectual. La mayoría de las personas mayores dejan de aprender y de buscar nuevos conocimientos, creyendo que ya lo han visto todo o que su tiempo de aprendizaje ha terminado. Don Mateo, sin embargo, nunca ha dejado de ser un estudiante de la vida. A pesar de no tener una educación formal, su curiosidad por el mundo sigue intacta. Desde leer libros sobre nuevas técnicas agrícolas hasta aprender sobre filosofías antiguas como el estoicismo, don Mateo sigue cultivando su mente. Sabe que un espíritu curioso es lo que mantiene el cerebro joven y la vida interesante. Para él, cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, de ver el mundo con ojos frescos, y eso le da una vitalidad que muchos de su edad han perdido. El estoicismo enseña que el aprendizaje nunca debe detenerse, que cada día ofrece nuevas lecciones. Para don Mateo, esa búsqueda constante de conocimiento es lo que lo mantiene mentalmente joven y alerta. Estas 3 primeras habilidades, mantener la independencia física, aceptar el cambio sin resistencia y cultivar la curiosidad intelectual, son solo el comienzo. Pero hay mucho más por descubrir. Don Mateo es un ejemplo de cómo es posible mantener estas cualidades en la tercera edad. La vida de don Mateo no siempre fue sencilla. Aunque ahora es un hombre sabio y tranquilo, sus días estuvieron llenos de desafíos que moldearon su carácter. A lo largo de los años, enfrentó muchas pruebas que lo llevaron a cuestionar sus propias fuerzas, tanto físicas como mentales. Pero fue en esos momentos de dificultad donde realmente aprendió las lecciones más importantes de su vida, lecciones que lo convirtieron en el hombre que es hoy. Hace unos años, don Mateo enfrentó uno de sus mayores desafíos, una enfermedad que afectaba sus articulaciones comenzó a limitar su capacidad para trabajar la tierra. Sus manos, que habían sido fuertes y capaces de levantar las herramientas y el cultivo de los campos empezaron a fallarle. Cada día que pasaba, notaba cómo el dolor y la rigidez aumentaban. Aquello que había dado por sentado durante toda su vida, su capacidad para moverse libremente, comenzaba a desvanecerse. El médico le advirtió que,
como la mayoría de las personas de su edad, eventualmente tendría que aceptar que no podría hacer las mismas cosas que antes. Muchos habrían caído en la desesperación, resignándose. El verdadero aprendizaje comenzó para él. En lugar de rendirse, don Mateo recurrió a la filosofía que había aprendido en su juventud, el estoicismo. Sabía que no podía controlar las circunstancias de su salud, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ellas. Decidió que no permitiría que el dolor dictara su vida y, en su lugar, encontró maneras de adaptarse. Una de las lecciones más poderosas que aprendió fue la adaptación sin resistencia. En lugar de forzar su cuerpo a hacer lo que ya no podía, don Mateo comenzó a ajustar su forma de trabajar. Aprendió a escuchar a su cuerpo, cambió las herramientas que usaba en el campo, incorporando equipos más ligeros y técnicas más suaves que le permitían seguir siendo productivo sin sobrecargar sus articulaciones. Pero lo más importante fue su cambio mental. En lugar de luchar contra el envejecimiento, lo aceptó y trabajó con él, no en contra de él. Este enfoque, que tanto se alinea con los principios estoicos, le permitió seguir haciendo lo que amaba, pero de una manera diferente, más inteligente. A través de la adaptación, don Mateo no solo mantuvo su independencia, sino que también encontró una nueva forma de disfrutar de la vida. Lo que podría haber sido una fuente de frustración se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. Lo que don Mateo obtuvo de este reto fue la resiliencia emocional. El dolor constante es algo que muchas personas mayores enfrentan, y para muchos, ese sufrimiento puede llevar a una actitud negativa o pesimista. Pero don Mateo, apoyado en su filosofía, entendía que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. En lugar de dejarse consumir por la frustración, encontró una manera de enfocar su mente en lo positivo. Cada día buscaba algo por lo que estar agradecido: el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa de los niños del pueblo. Estos pequeños momentos de alegría le recordaban que, aunque su cuerpo cambiaba, su espíritu seguía siendo fuerte. Esta fortaleza emocional le permitió mantenerse en control de su estado mental, algo que muchos pierden a medida que envejecen. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, don Mateo se centró en lo que aún tenía. Y esa gratitud diaria lo mantenía incluso en los días más difíciles. A medida que sus habilidades físicas se limitaban, don Mateo también descubrió otro aprendizaje profundo: la importancia de encontrar nuevas formas de contribuir. Aunque ya no podía realizar todas las tareas del campo con la misma intensidad que antes, comenzó a usar su mente y su experiencia para guiar a los más jóvenes del pueblo. Los vecinos venían a buscar su consejo sobre cómo cuidar sus tierras, y don Mateo, con paciencia y sabiduría, les enseñaba lo que había aprendido a lo largo de décadas de trabajo arduo. Se convirtió en mentor de las nuevas generaciones, transmitiendo sus conocimientos y ayudando a los demás a evitar los errores que él había cometido en su juventud. Encontró una nueva manera de sentir que su vida tenía propósito, además de dejar un legado en su comunidad. No importa cuántos años pasen, siempre hay una forma de contribuir y mejorar la vida de quienes nos rodean. Estos desafíos y aprendizajes no solo marcaron la vida de don Mateo, sino que también son una muestra de cómo la vejez no tiene por qué ser una etapa de pérdida. Al contrario, puede ser una época de crecimiento, adaptación y contribución. Después de que don Mateo enfrentara y superara sus propios desafíos, quedó claro que muchas de las cosas que había aprendido no eran solo sobre fuerza física o resistencia. Las siguientes 3 habilidades que las personas mayores de 70 años pierden no están relacionadas únicamente con el cuerpo, sino con la mente, la actitud y la manera en que viven su día a día. Primero, mantener una mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas mayores caen en la trampa de creer que, por haber llegado a cierta edad, ya lo saben todo o que su capacidad de aprender se ha desvanecido. Pero nada más lejos de la verdad. Don Mateo, a pesar de sus años, siempre mantuvo una mentalidad de crecimiento. Para él, la vida era un constante aprendizaje. Mientras otros se cerraban a nuevas experiencias, don Mateo se aseguraba de seguir aprendiendo, leyendo y absorbiendo sabiduría. Incluso cuando sus manos no podían sostener un libro como antes, encontró la manera de escuchar audiolibros y compartir nuevas ideas con los más jóvenes. Esta capacidad de aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender es lo que diferencia a las personas que envejecen con gracia de aquellas que simplemente sobreviven. El 99% de las personas mayores de 70 años pierden esta habilidad, se convencen de que su tiempo de aprender ha terminado y, con ello, limitan su crecimiento y disfrute de la vida. Segundo, cultivar conexiones profundas.
A medida que envejecemos, muchas veces nos distanciamos de las personas, ya sea por las circunstancias de la vida o porque creemos que las relaciones ya no son tan importantes. Pero don Mateo sabía que la clave para una vida plena y feliz estaba en cultivar conexiones profundas con los demás. Mientras muchos de sus contemporáneos se retiraban socialmente, don Mateo mantenía su círculo de amigos cercano y, más importante aún, formaba nuevas amistades. Lazos con nuevas personas. Sus charlas con los jóvenes del pueblo le proporcionaban energía y una perspectiva renovada. Sus conversaciones con otros ancianos le permitían compartir sabiduría y recuerdos, manteniendo viva la chispa de la vida. Un error común en las personas mayores de 70 años es que dejan que sus relaciones se marchiten, perdiendo la capacidad de conectar a nivel profundo. Pero, como aprendemos de don Mateo, las relaciones son lo que nos mantiene vivos. No se trata solo de estar rodeado de gente, sino de construir vínculos genuinos que nutran el alma y mantengan el corazón lleno de propósito. Encontrar alegría en los pequeños placeres. La tercera edad nos enseña a encontrar felicidad en los pequeños placeres. En la vida acelerada de la juventud, muchas veces no tenemos tiempo de detenernos a apreciar las pequeñas cosas, el canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho, el suave calor del sol en la piel. Pero para don Mateo, estos momentos eran esenciales. Mientras muchos de su edad se enfocaban en lo que habían perdido, como la fuerza física o la independencia, él se centraba en lo que aún podía disfrutar. Cada mañana, antes de comenzar su día, se sentaba en el porche de su casa, mirando el horizonte, disfrutando del silencio y del viento que rozaba los árboles. Es fácil perderse en las preocupaciones, en los dolores del cuerpo o en los miedos sobre el futuro, pero don Mateo nos recuerda que la vida está llena de pequeños momentos de belleza, si tan solo nos tomamos el tiempo para notarlos. El 99% de las personas mayores de 70 años se han olvidado de esto. Se han dejado llevar por la monotonía de la rutina y los achaques de la edad, pero aquellos que, como don Mateo, saben apreciar esos pequeños placeres son los que verdaderamente siguen viviendo. Con estas tres habilidades en mente, mantener una mentalidad de crecimiento, cultivar conexiones profundas y encontrar alegría en los pequeños placeres, nos damos cuenta de lo mucho que la vida sigue ofreciendo, incluso en la vejez. La mayoría de las personas se privan de estos regalos porque creen que ya no están al alcance, pero como don Mateo nos demuestra, siempre hay una forma de vivir plenamente si aprendemos a ajustar nuestra perspectiva y a aplicar los principios estoicos a nuestras vidas. A lo largo de su vida, don Mateo había cultivado algo que lo diferenciaba de casi todos los demás, una habilidad tan profunda y esencial que incluso los jóvenes del pueblo acudían a él buscando consejo. Preguntaban cómo había logrado mantenerse tan vital, tan sereno y lleno de sabiduría a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. El gran secreto de don Mateo siempre fue una habilidad que la mayoría de las personas mayores de 70 años han olvidado o nunca han aprendido. Pero no la compartía con cualquiera, solo aquellos que estaban verdaderamente preparados, aquellos que querían transformar su vida eran dignos de escuchar lo que él llamaba el gran secreto. Este secreto no tenía que ver con dietas, ni con rutinas físicas, ni siquiera con consejos de salud que solían dar los médicos. Era algo mucho más profundo, algo que, una vez comprendido, tenía el poder de transformar por completo la manera en que enfrentamos la vejez y cualquier desafío en la vida. El misterio que todos quieren descifrar. Los jóvenes del pueblo sabían que don Mateo poseía un conocimiento único. Algunos decían que su secreto estaba relacionado con la calma que emanaba, otros pensaban que se trataba de su conexión con la naturaleza o su capacidad de adaptación a cualquier situación. Pero don Mateo, con su enigmática sonrisa, nunca lo revelaba de inmediato. Era paciente, esperando el momento adecuado, la pregunta correcta. Muchos lo intentaron, se acercaban a él con preguntas vagas o curiosidad superficial, y don Mateo simplemente los guiaba de vuelta a sus vidas con una simple frase: «Todavía no estás listo». Pero había quienes volvían, quienes perseveraban, quienes enfrentaban las dificultades con valentía y humildad. Y para ellos, don Mateo tenía una lección especial, una enseñanza que podía cambiar el rumbo de sus días. Aunque no todos estaban listos para conocer el gran secreto de don Mateo, te aseguro que en unos momentos lo compartiré contigo, porque este secreto, una vez que lo comprendas, en tu vida cambiará tu perspectiva sobre lo que significa envejecer y vivir plenamente. Pero antes, hablemos de las últimas 4 cosas que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer y cómo puedes mantenerlas. Es en estas últimas donde se encuentra el núcleo del mensaje de don Mateo.
No solo son acciones físicas, sino también habilidades mentales y emocionales que muchos pierden con la edad. Primero, adaptarse a los cambios sin temor. A medida que envejecemos, el mundo sigue transformándose a nuestro alrededor, tecnología, costumbres, formas de vida. Todo avanza. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 70 años se encuentran atrapadas en el miedo al cambio. Se aferran al pasado porque creen que el presente es demasiado abrumador. Pero don Mateo es diferente. Él se mantiene en paz y sigue aprendiendo cosas nuevas sin dejarse llevar por el miedo al cambio. Mientras otros se quejan de lo complicado que es aprender algo nuevo, don Mateo ha dicho, el cambio es lo único seguro y la vida es un flujo continuo de experiencias. Resistirlo solo te llevará a sufrir. Segundo, mantenerse físicamente activo. A nivel funcional, la mayoría de las personas mayores de 70 años tienen dificultades para realizar actividades físicas simples. Ya no pueden agacharse, cargar objetos pesados o caminar largas distancias sin sentir dolor o agotamiento. El envejecimiento puede llevarnos a perder nuestra independencia física, y esa es una de las cosas más dolorosas para muchos. Sin embargo, don Mateo siempre se mantuvo activo. No hacía entrenamientos extremos, pero nunca dejó que su cuerpo se volviera sedentario. Desde temprano en la mañana, caminaba por el campo, trabajaba en su pequeño huerto y movía su cuerpo de maneras que le recordaban que aún estaba vivo. Su secreto estaba en la constancia, no en la intensidad. Como él decía, tu cuerpo es como un campo, si lo dejas sin usar, pronto se llenará de maleza. Pero si lo cuidas un poco cada día, siempre estará fértil. Tercero, no depender de la validación externa. ¿Cuántas personas mayores conoces que buscan constantemente la aprobación de sus hijos, de su familia o incluso de extraños? ¿Cuántas veces los has visto sentir que ya no importan porque no reciben la atención que solían tener? La verdad es que la mayoría de las personas mayores de 70 años pierden. La conexión con su autoestima depende de lo que otros piensen de ellos, de cómo los traten o de si sus opiniones son escuchadas. Sin embargo, don Mateo, a pesar de residir en un pequeño pueblo, nunca permitió que la validación externa guiara su vida. La vida es demasiado breve para vivirla a través de los ojos de los demás, solía decir. Él sabía que la única aprobación que necesitaba era la suya propia, y ese era uno de los mayores obsequios que se daba a sí mismo cada día. Mantener vivas las relaciones significativas es crucial. Las personas mayores de 70 años tienden a aislarse, con el tiempo, las amistades se desvanecen, los seres queridos se van o se distancian, y poco a poco se sumergen en la soledad. Pero esto no tiene que ser así, advertía don Mateo. Él había observado cómo la soledad devoraba el espíritu de aquellos a su alrededor. Sin embargo, incluso a su avanzada edad, seguía cultivando sus relaciones, ya fuera con sus hijos, vecinos o aquellos que venían de lejos a buscar su consejo. Siempre encontraba maneras de mantener viva esa conexión humana tan vital para el bienestar emocional. Para don Mateo, las relaciones eran como el fuego en una hoguera, si no las alimentas, poco a poco se apagan. No importaba si eran grandes o pequeñas interacciones, lo importante era no dejar que las llamas se extinguieran. El alma se marchita cuando no compartimos momentos con otros, y al final del día, son las conexiones las que le dan sentido a todo lo que hacemos, decía. Pero don Mateo era la excepción. Con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, sabía cómo enfrentar la vida con una mentalidad estoica, adaptarse, mantenerse activo, vivir según su propio criterio y nutrir sus relaciones. Esto lo hacía verdaderamente especial y lo diferenciaba de los demás. Pero estas no son las únicas razones por las que don Mateo destacaba. Recuerden que mencioné anteriormente un secreto que le permitió no solo hacer lo que el 99% no podía lograr, sino vivir una existencia llena de propósito y satisfacción. La sabiduría de los años no es solo cuestión de cuántos días vivas, sino de cómo los vivas. Con estas palabras cerramos esta reflexión sobre las cosas que la mayoría de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar. Este video no es un simple recordatorio de lo que se pierde con la edad. Don Mateo no solo nos ha enseñado que es posible envejecer de forma distinta, sino que también nos ha mostrado que el envejecimiento no tiene que ser una sentencia de debilidad o resignación. Él es prueba viviente de que con una mentalidad fuerte, una actitud de constante aprendizaje y una voluntad de no caer en la comodidad del conformismo, podemos seguir desafiando los límites que nos impone la vida. A lo largo de su vida, don Mateo rompió con los patrones que la sociedad esperaba de alguien de su edad. Mientras otros cedían al miedo, a la inactividad y al aislamiento,
él siguió evolucionando, demostrando que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente y en el espíritu. Don Mateo nunca dejó de adaptarse, de moverse, de amarse a sí mismo y de conectar con los demás. Si él pudo hacerlo, tú también puedes. Este no es solo un mensaje para aquellos que ya han alcanzado los 70 años, es una lección para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad. La vejez no es algo que llega de repente, se construye todos los días. Las decisiones que tomamos hoy, las acciones que emprendemos o dejamos de emprender, definirán cómo viviremos mañana. El secreto de Don Mateo, el secreto que lo mantuvo tan vital, tan fuerte, tan lleno de vida, no era una pócima mágica ni una fórmula compleja. Su secreto era la simplicidad. Él comprendió que la vida está hecha de pequeñas decisiones diarias. Decidió cada día cuidar su cuerpo, no para competir, sino para poder vivir plenamente. Levantarse de su cama sin dolor, decidió cada día aprender algo nuevo, no para impresionar, sino para mantener su mente activa. Decidió cada día rodearse de personas que le brindaban paz, no para sentirse acompañado, sino para nutrir su alma. Su secreto era vivir cada día como si fuera un regalo, sin quejas, sin resentimientos y con una gratitud profunda por lo que la vida le ofrecía, grande o pequeño. Don Mateo comprendió que la verdadera juventud no reside en el cuerpo, sino en el espíritu, y mientras su espíritu permaneciera joven, él nunca envejecería realmente.